Bienvenido a Hope Community Church, la casa de Dios. Prepárate para disfrutar de nuestra programación y para tener una gran experiencia con el Espíritu Santo. Hoy, Dios te hablará. Dios aún escribe, pero el hombre debe preparar la piedra. Dios aún escribe, pero el hombre debe preparar la piedra. Y yo quiero usar como base Éxodo capítulo 19 y quisiera leer del versículo 1 al versículo 8. Esta es una historia. Hoy yo quiero predicar así. Yo quiero contarle una historia que es muy interesante y vamos a ver esa historia en su justa dimensión y luego vamos a aplicar los principios que podemos extraer de esa historia a nuestra vida hoy. Pero si yo no explico correctamente la historia, no la puedo aplicar de manera bien. Así que yo voy a tomar un tiempo para desarrollar la historia. Usted de esa manera va a aprender de la historia, pero sobre todo va a extraer una verdad que nos va a servir a nosotros de manera extraordinaria. Éxodo capítulo 19, yo voy a leer unos 8 versículos. Dice así: en el mes tercero de la salida de los hijos de Israel de la tierra de Egipto, en el mismo día del mes tercero, evidentemente, llegaron al desierto de Sinaí. ¿Dónde llegaron? ¿Qué día? Del mes tercero. El primer día, ese mismo día del mes tercero, llegaron al desierto de Sinaí. Habían salido de Refidín y llegaron al desierto de Sinaí y acamparon en el desierto, y acampó allí Israel delante del monte. ¿En qué desierto estaban? Sinaí. ¿Hacía qué tiempo habían salido de Egipto? ¿Cuánto? 3 meses, ¿verdad? Vamos a ver, versículo 1. En el mes tercero de la salida de los hijos de Israel de la tierra de Egipto, el mes tercero, ese mismo día llegaron, ¿verdad?, al desierto de Sinaí. ¿Hacía qué tiempo habían salido de Egipto? ¿Dónde estaban ahora? En el desierto de Sinaí. Ok, ahora, ¿frente a qué estaban en el desierto de Sinaí? Frente al famoso monte del Sinaí. Israel delante del monte, versículo 2, ¿verdad? Ahora el versículo 3 dice: y Moisés subió a Dios y Jehová lo llamó desde el monte. ¿Qué hizo Moisés? Y ahí, mientras Moisés subió en el monte, iba subiendo, pero ¿a dónde subió? A Dios, ¿verdad? Y Jehová lo llamó desde el monte diciendo: así dirás a la casa de Jacob. Qué curioso es que aunque tú pierdas tu identidad, Dios la recuerda. Qué interesante es que aunque pase en el tiempo y ya tal vez tú no hables español, Dios siempre te ve como dominicano. Aunque tú te mezcles con un rubito y los muchachitos salgan con los ojos verdes y blanquitos y no sepan lo que es pollo y tengan su acento, hay una buena noticia, tal vez para alguien no muy buena: Dios te sigue viendo como dominicano. Así que aunque has querido refinar la raza, para Dios eres dominicano. Está bien si a ustedes les gustan los rubitos, pero para Dios es dominicano. El pueblo habían pasado 400 años en Egipto. Y Dios le dijo: dile a la casa de Jacob, o así dirás a la casa de Jacob. Es posible que esa gente de ahí abajo preguntaran: ¿y quién es Jacob? Ya tenían 400 años. Vamos a decir por lo menos 4 generaciones que habían salido. Entraron 70 gente. Jacob
entró con 70 gente a Egipto y pasaron 400 años. Ya habían perdido su cultura, su adoración, estaban adorando dioses ajenos, dioses que no eran dioses. Habían creado muchas costumbres extrañas, pero Dios lo llamó por su identidad. Así dirás a la casa de Jacob y anunciarás a los hijos de Israel. Versículo 4. Vosotros visteis lo que hice a los egipcios, y cómo os tomé sobre alas de águilas y os he traído a mí. Ahora pues, si diereis oído a mi voz y guardareis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es la tierra. ¿Cuál era la promesa entonces? ¿Qué Dios le promete al pueblo ahí? ¿Qué iban a hacer? Y si usted recuerda lo que nos enseñó Richard cuando vino, nos enseñó que era importante prestarle atención ¿a qué? A los verbos, la acción. ¿Qué acción debo de tomar yo? Vosotros me seréis especial tesoro, le promete Dios a estas personas, pero ahora está él y Moisés en el monte arriba. Y Dios le está diciendo a Moisés lo que le va a decir a la gente. Y le dice, ustedes me van a hacer especial tesoro. ¿Cuándo? ¿Qué deben hacer? Si dieren oído a mi voz y guardareis mi pacto. Note que ahí no le dice mis mandamientos, sino mi pacto. Ustedes me van a hacer un especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es la tierra. Versículo 6. Y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Estas son las palabras que le dirás a los hijos de Israel. Es la primera vez acá que Moisés sube al monte. Es la primera vez que Moisés sube al monte. El pueblo está debajo. Ha pasado 3 meses. Moisés sube al monte y habla con Dios. Y ahora, versículo 7. Entonces vino Moisés y llamó a los ancianos del pueblo y expuso en presencia de ellos todas las palabras que Jehová le había mandado. Y versículo 8, y todo el pueblo respondió o respondieron. ¿Qué respondió todo el pueblo? Vamos a decirlo todo. Todo lo que Jehová ha dicho. Y Moisés refirió a Jehová la palabra del pueblo. En resumen, Moisés sube y escucha lo que Dios tiene para decirle al pueblo. Le dice al pueblo todo lo que Dios le dice. Y escucha lo que el pueblo le dice a Dios. Y va y le dice a Dios todo lo que el pueblo le dijo. Y es interesante porque ¿qué ha pasado aquí? Hacen apenas 3 meses que ellos eran esclavos. Habían entrado ahí aproximadamente 70 personas porque fueron bendecidos los egipcios por un hebreo, por un descendiente de Jacob, que a su vez era nieto de Abraham. ¿Quién era Abraham? Un viejo que la Biblia dice que ya estaba muerto, un anciano que no tenía vigor en su carne, que tenía como esposa a una anciana que se complicaba un poco porque era estéril. Y a estos ancianos Dios le habla y le dice, los voy a bendecir y voy a hacer una gran nación. Y uno dice como que, ok, pero se complica. No ha pasado mucho tiempo y el nieto de ese hombre, ya de ese hombre anciano, y Dios dura 30 años para cumplir esa promesa.
el nieto de este muchacho ahora tiene una familia de 70 gente y entran a Egipto 70. Pero pasan 400 años y los descendientes de esos dos ancianos generan temor por la multiplicación, el poder y la abundancia que están adquiriendo. Se levanta un rey que no conoce a José ni su historia y decide esclavizarlo por temor. Y todo el tiempo que ellos estuvieron en Egipto, nunca le clamaron a Dios. Nunca pidieron a Dios que lo saque y que lo lleve a la tierra que le había prometido a su abuelo, a sus antepasados, sino que estaban cómodos hasta que llegó alguien que lo sacó de su comodidad, hasta que llegó alguien que empezó a oprimirlo. Desafortunadamente hay gente que no valora ni quieren las promesas de Dios hasta que no aparece un faraón que empieza a oprimirlo. Pero yo quiero hoy hablarle a una iglesia de gente que no necesita que nadie lo oprima para reclamar las promesas de Dios, que no necesitan estar enfermos para aceptar que hay un Dios que sana, que no necesitan estar en crisis para aceptar que hay un Dios que prospera, que mi familia no se tiene que destruir para aceptar que hay un Dios que restaura. No era el caso de Israel. Imagínense, estaban cómodos. Y yo le pregunto, ¿quién estando cómodo quiere buscar de qué promesa? ¿Quién estando cómodo, a menos que no sea loco, se pone de que a pelear por herencia y de todo? Yo estoy bien. Eso que lo pelea uno que lo necesita, que yo estoy bien. Pero no es así. ¿Usted sabe cuál es el problema? Que cuando el centro de su vida son los deseos, cuando quien me dirige a mí son mis deseos, entonces ya yo no soy libre para hacer lo que debo hacer, sino lo que mis deseos dictaminan, lo que establecen mis deseos. Quiero comer fritura. En lo personal me gustan de ese aceite de 3 meses, que usted eche el pollo crudo y así sin lavar ni nada, y el pollo sale sazonado con color al punto. A uno le fascina, al menos a mí, que vengo, ¿verdad?, de la calle, de comer de zafacón y esas cosas, de coger lucha. Me refiero a eso, no es que yo andaba tirado en la calle, pero que uno comía. Yo era de lo que iba a la fritura y le decía al hombre de la fritura: mi don, ¿a cómo son esos mulos? 25. Y el ala 15. Ahí fue que yo aprendí matemática en la fritura. 25 y 15, 40. Y los fritos, mi papá, ¿cómo son? A 2 por peso. No me da. Mi papá, tengo 20 pesos, ayúdeme. Y me decía, ponte ahí. ¿Sabes cómo es allá? Tenía que hacerle 1 hora y 2 horas. Y después que él terminaba, cuando se acordaba, me echaba una funda y me decía, vete. Yo, gracias, mi papá. Por eso uno perdió la vergüenza ahí. Porque uno tenía que hacer su tiempo. Entonces, cuando uno tiene esa costumbre, uno puede elegir lo que uno desea. Esa es la que yo deseo, sí. Pero ¿cuál es la que me conviene? No siempre lo que yo deseo es lo que me conviene. Entonces, cuando la vida de un ser humano está dirigida por sus deseos, es un esclavo de sus deseos. No puede hacer lo que quiere. Hace lo que sus deseos le imponen, como decía yo creo que el domingo pasado. O sea, uno no tiene la capacidad. ¿Cómo yo sé entonces cuándo soy libre? Cuando puedo hacer lo que debo hacer, como lo debo hacer en el momento indicado. Si usted no puede hacer lo que debe hacer, usted es un esclavo. Ejemplo, ¿cuántos de nosotros no sabemos que levantarnos y dejar el cuarto desarreglado es malo? ¿Todos? ¿Cuánto lo arreglamos? No levanten la mano.
¿Cuántos de nosotros sabemos que hay muchas cosas que estamos haciendo que no están bien y no queremos hacerlo, pero no podemos dejarlo de hacer? ¿Quién nos dirige? Nuestro deseo. Entonces, cuando usted lo dirige en los deseos, ¿sabe por qué? Es porque no tiene identidad. Ejemplo, vamos a poner un caso no cristiano. Los militares. Si usted va a Texas, Arizona, usted ve esos hombres fuertes que viven bien en algunos condominios o residenciales que casi todos son militares. Una ranch del año 2026. Están una casa cómoda, viven bien, buenos seguros, buenas prestaciones, bueno de todo, descuento donde quiera que van, su familia hermosa, sus hijos, su esposa. Pero le toca irse para un lugar y se van a un lugar a pasar hambre, a durar días sin bañarse, a comer malo. Le dan una comida que tiene la intención de nutrirlo literalmente y estreñirlo para que no vayan al baño. Y se van para ahí. Y uno pregunta, ¿y por qué esos tipos se van para ahí? ¿Sabe por qué? Porque tienen un propósito. Ellos entienden que vinieron. Primero, ¿quieren ellos dejar a su familia? No. ¿Quieren ellos sufrir allá? Tampoco. Pero tienen un propósito. Y a la hora de elegir, aunque sean perjudicados en el momento, van a ir porque entienden que deben hacerlo. Eso es libertad. ¿Ok? Ahora, cuando yo deseo algo y lo hago porque lo deseo, perjudíqueme o no, pues yo soy un esclavo. Y el pueblo de Israel creó una mente esclava en Egipto. Faraón le enseñó que de la única manera que podía irle bien era trabajando duro, erróneamente. Y ahora Dios destruye a cada uno de los dioses de Egipto. Egipto tenía un grupo de dioses, el río Nilo, los primogénitos, las moscas. Aunque usted se lo encuentre extraño, todas las plagas que Dios envió a Egipto era como que Dios le estaba diciendo: le voy a enseñar que sus dioses no son dioses y lo voy a destruir a cada uno de ellos. Finalmente abre el mar y destruye el ejército de Egipto. De eso ha pasado 3 meses solamente. Y todo el que ha tenido un accidente sabe que a los 6 meses todavía uno está traumado. Se levanta, se despierta espantado. Imagínense, ellos debieron de vivir muy fresco. Tenían que tener eso en su mente de lo que Dios había hecho. Y aquí ellos dicen: todo lo que Dios nos diga lo vamos a hacer. Moisés ahora sube y le dice a Dios todo. Y Dios empieza entonces a hablarle le da ordenanza incluyendo los 10 mandamientos. Ellos reciben la palabra, ellos la acatan, ellos dicen que sí. Ahí Dios le da todo lo que Dios tiene para ellos. Moisés le da todas las ordenanzas que Dios le ha dado. Ellos dicen: sí, lo vamos a hacer, vamos a aceptar. Esta es la segunda vez, ¿verdad? Moisés sube, le dice lo que el pueblo le dijo. Dios le da todas las ordenanzas, los mandamientos y todo. Moisés baja, se lo dice: sí, miren, santifíquense, pónganse aquí, todo lo demás. Yo voy a ir con los ancianos hasta ese punto y de ahí voy a subir. Todo lo que Dios le dijo al pueblo de Israel lo aceptó. Sin embargo, lo que ocurrió fue que Moisés ahora va, ahí no han pasado 40 días. Ahí es donde primero Dios le habló a Moisés, Moisés le habló al pueblo, el pueblo aceptó lo que Dios le dijo. Moisés sube, Dios le da todas las ordenanzas, se lo enseña al pueblo y el pueblo lo acepta con una condición: ya no queremos hablar más con Dios. Hable usted lo que Él le diga a usted, porque el monte humeaba, temblaba, había truenos y todo lo demás. Perfecto. Entonces ahí Moisés sube, como el pueblo ya aceptó de manera oral lo que Dios le había mandado a decir, pues Moisés sube y se hace un contrato.
Y ese contrato que se hace no era algo exclusivo de Dios y el pueblo. Yo para asegurarme de no decir algo que no era, consulté si habían algunos registros de otros libros o información contemporánea a esa donde se hiciesen cosas similar, y sí. De hecho tengo las citas, los libros y todo lo demás, de que sí era normal que luego de esos acuerdos orales pues se escribiera en tablas de arcilla, de madera o algunas veces de piedra para certificar el pacto. Ahí es donde Moisés dura 40 días, ahí arriba Dios hablando con él, Dios corta las piedras y Dios escribe sobre las piedras. Si es posible y me podrían bajar la música un poco, se lo agradecería. Gracias. Entonces, ahí Moisés dura 40 días. Si la podrían bajar más aquí, que casi yo no la voy a escuchar aquí, perfecto, en el monitor. Entonces, Dios le dice ahora a Moisés, todo le está escribiendo. Ya han pasado, es el cuarto mes y vamos rumbo al quinto, porque Moisés tiene 40 días ahí arriba. Y le dicen a Aarón, mira, tu hermano subió ahí a la presencia de Dios y no sabemos qué le ha pasado. Queremos que nos haga un Dios. Y lo queremos que sea una mezcla como del Dios, uno de los dioses de Egipto, con otro Dios parecido que había por ahí muy popular. Y queremos que nos haga un becerro. Queremos adorar, sí, Dios nos libertó, pero ahora nosotros estamos aquí y necesitamos adorar un Dios. Señor, ya habían pasado 4 meses. El pueblo ya no era que se le había olvidado, que había menospreciado todo lo vivido. Porque Moisés duró 40 días. ¿Y saben lo que usaron para hacer un Dios? Las riquezas que Dios le había dado al salir de Egipto. Y yo me preguntaba, ¿pero eso era exclusivamente el pueblo de Israel en ese tiempo o todavía seguimos haciendo dioses de las cosas que Dios nos ha dado? Señor, el becerro de oro se hizo con el oro que Dios le ordenó a Moisés que le dijera al pueblo que le pidiera. Con eso se hizo un becerro de oro. ¿Cuánta gente ha hecho becerro de oro de la familia que Dios le ha dado? Una mujer que esposo la maltrataba, o un esposo que la mujer lo maltrataba, se convierte, Dios lo restaura y le da una buena familia. Y es tan buena la familia que ahora no tengo tiempo para el Dios que me la dio. Puse la familia en el lugar que debí de tener a Dios. ¿Cuánta gente que Dios le ha dado un empleo, un trabajo, una capacidad de producir? Y ahora esas cosas, un talento, un don, a esas cosas ahora tienen tanto valor que yo no tengo tiempo para esperar de Dios. Quiero adorar ahora. Se le olvidó quién fue que lo sacó. Se les olvidó quién lo había dirigido en el desierto. ¿Y sabe por qué? Porque un esclavo no puede tener relaciones libres. Yo no sé si a usted le pasó, pero cuando yo era niño, yo tenía amiguitos que yo trataba muy bien. Pero teníamos amigos en común que el otro lo trataba muy mal, a este amigo. Y mi amiguito le gustaba estar más con el amiguito que lo trataba mal que conmigo. Y yo me preguntaba, ¿y por qué? Bueno, porque en la casa los papás de mi amiguito lo maltrataban también. Y el amiguito se aprendió inconscientemente a sentirse más cómodo con los maltratos que con el buen trato. Y qué triste es saber que muchas veces cuando Dios nos trata bien, nosotros nos sentimos incómodos porque no aceptamos nuestra identidad. Porque no nos creemos hijos por muchas cosas tal vez que hemos hecho, no merecemos. Lo más cerca que puedo estar de Dios es cuando llego a la iglesia, siento paz, todo lo demás. Pero cuando salgo ahí, mi vida que yo llevo ahí no es la correcta, por lo tanto yo no califico para ser hijo. Y Dios nos está diciendo que hay algo más que Dios quiere hacer con nosotros. Moisés baja los 40 días del monte
Y exactamente en el mismo lugar donde el pueblo dijo, sí, vamos a obedecer todo lo que Dios nos diga, en la falda del monte, cuando Moisés entra, y hoy con las herramientas de inteligencia artificial, como ChatGPT, etcétera, cualquiera puede hacer un extraordinario estudio, muy bueno, y puede tener mucha riqueza si sabe usar esas herramientas. Y cuando uno conoce en su idioma original no solo lo que dijo, sino lo que implicaba la raíz de cada una de las palabras que Moisés en el idioma original usó. Cuando Moisés rompe las tablas, las rompe porque lo que Moisés vio fue a un pueblo desbordado de emociones y felicidad, celebrando un culto a un dios pagano. No era que había un becerro de oro y ellos estaban ahí, no. Había una algarabía y había todo un movimiento como se hacía en una de esas celebraciones. Y las danzas que había, esa palabra, lo que quería decir es que se estaba haciendo una danza como la que se le hacían a esos dioses paganos. Y los gritos y los júbilos eran exactamente como la que se le hacían a esos dioses paganos. Y todo, y cuando Moisés ve eso, no es que se enoja como creía yo. Es que Moisés entiende que el pacto que él subió a transcribir, antes de él presentárselo, lo habían violado. Y hace una figura legal de ese momento y rompe las tablas diciendo, yo vengo con lo que Dios me dio para ustedes y que ustedes estuvieron de acuerdo, y cuando se lo voy a entregar ustedes lo han quebrantado completo. El pacto, no la ley, el pacto, el acuerdo está roto. Y ahí es que le digo que eso era común siempre que alguien violaba una de las partes, violaba un acuerdo. Señores, hubo muchas cosas que Moisés tuvo que hacer. Y ya ese plan que Dios tenía, que le ofreció y que ellos rechazaron, solo un pequeño grupo aceptó seguir siendo fiel a Dios, los demás no. Los demás habían venido de Egipto, Dios había hecho muchas cosas grandes, pero Dios no era su Dios. Seguían teniendo un Dios personal. ¿Cuántas veces Dios, señores, nos sana, nos liberta, nos restaura, nos llena de amor? Pero lo tenemos como en una parte de nuestra vida, pero no en nuestro centro. Sí te queremos que nos ayuden en algunas cosas, pero no te queremos como centro. ¿Cuánto sufrimiento por esclavitud de los deseos? Los hebreos sí ya eran libres del poder de Egipto, pero seguían esclavos de sus ideas. Y yo le voy a hacer una pregunta aquí a todos. La mayoría de esta reunión, incluyendo los que nos ven, vienen, según las estadísticas, venimos de hogares disfuncionales. La mayoría, la gran mayoría. Venimos de hogares disfuncionales. Sabemos lo que hemos vivido, los resultados de un hogar disfuncional. Papá un día decidió tener otra familia. Papá menospreció la familia que tenía por un deseo, porque probó algo que le gustó más y terminó abandonando la familia. O no solo papá, mamá también. Y nosotros nos dieron pecosones, algunos tal vez le sacaron dientes en la escuela de un puño, pero no se lo dijeron a su mamá por temor de que el que le dio a usted le diera a su madre también. ¿Cuánto dolor usted sintió? Usted sabe qué es lo peor, que usted ha hecho lo mismo.
¿Cuánta gente abandonó a sus hijos que amaba por un gusto, por un deseo? No, yo necesito libertad. Y crean su teoría porque se reúnen grupos de esclavos del deseo a filosofar para sentirse con la conciencia tranquila. ¿Y cuántos se reúnen? No, porque los hijos crecen y uno no hace su vida. Conclusión, como mi hijo va a crecer, yo necesito ponerlo a sufrir mientras crece por un deseo. Y lo que a usted le hicieron que tanto sufrió, exactamente lo que usted está haciendo. Por un deseo. Esclavo de un deseo, haciéndole daño a quienes ama. Y usted no le quiere hacer daño a sus hijos, pero no se siente con libertad de elegir. El deseo elige por usted. ¿Cuántas familias hoy? ¿Cuánta gente haciendo exactamente lo que no quiere hacer, pero no puede parar de hacerlo? ¿Cuánta gente que ama a Dios, pero no puede acercarse? ¿Cuánta gente que quiere hacer algo correcto, pero sus deseos se lo impiden y lo mantienen esclavizado? ¿Cuánta gente que no puede de hecho ni hablar lo que sabe que debe hablar? Porque alguien le ha establecido normas, reglas. El pueblo de Israel era exactamente eso. Qué pueblo de dura cerviz, dice la Biblia. Qué pueblo tan terco. Qué pueblo tan irracional. Qué pueblo tan desobediente. Qué pueblo tan olvidadizo de lo bueno y tan inclinado a lo malo. Se rompieron las tablas, pero ¿sabe qué? Vuelve Moisés y sube al monte. Y le dice a Dios, mira lo que ha hecho el pueblo. Y el Señor le dice, quítate, déjame destruirlo. Te voy a hacer una nación buena, mejor que esto. Y Moisés dice, no lo vas a hacer. Y si destruye este pueblo, ráeme de tu libro. No quiero estar en la historia tuya, le dice Moisés a Dios. ¿Sabe por qué? Porque ¿qué van a decir de ti? No de Moisés. Moisés era un hombre libre. Dijo, el problema no soy yo ni el pueblo, eres tú. Es de ti que van a decir que no tuviste el poder de darle lo que le prometiste. Y Moisés empieza a interceder por el pueblo. ¿Y sabe qué pasa? Dios perdona al pueblo. Aquí yo aprendo que no hay gente mala, hay gente sin intercesores. Tú puedes ser el peor de lo peor. Si alguien intercede por ti, Dios tendrá misericordia de ti. Y no solamente te va a salvar, sino vas a vivir una vida de bendición. Y todo lo que Dios ha dicho de ti, no importa lo que haya hecho, Dios lo va a cumplir. Porque hay alguien que está pidiendo a favor tuyo en la presencia de Dios. Y si creías que no tenía intercesor, he aquí Hope Community Church, una iglesia que Dios ha levantado para interceder por el que no vale para la sociedad. Si eres de eso que te has enredado en el pecado, que has perdido tu identidad, que te ha corrompido, que tienes una doble vida, que eres un hipócrita, engañador. Perdone que hoy estoy como medio, no sé. Si eres un pecador de adelante, homosexual, lesbiana, vendedor de cosas ilegales, corrupto, doble moral, quiero decirte que Dios tendrá misericordia de ti, porque hay una iglesia que le está pidiendo a Dios por ti. Aunque la sociedad tal vez te desprecia, aunque tu familia ha dicho, Señor, ¿cuándo es que te lo va a llevar? ¿Cuándo es que lo va a matar? Hay una iglesia que dice, Señor, ten misericordia de él.
Restáuralo. Muévete y manifiéstate en su vida. Sí, ese es el pueblo de Israel. 4 meses que vieron tantas cosas que tú y yo no hemos visto. Hicieron cosas abominables. Pero estaba Moisés. ¿Y sabe qué pasó? Dios le dijo, lo voy a perdonar. Pero ahora tú tienes que ir. Y tú le vas a decir lo que van a hacer. Pero ahora yo quiero que tú prepares unas piedras. Tú las vas a cortar como las primeras que yo preparé. Y la vas a traer. Yo voy a volver a escribir. Pero ahora la tienes que preparar tú. Señores, la ley que permanece es la ley de la misericordia. La ley es justa y buena. La ley de Dios viene a decirnos lo que Dios espera de nosotros. La ley de Dios nos viene a poner por encima de todas las naciones como luz. Pero hoy las primeras tablas se rompieron. Quedan las segundas, que fueron resultado de un hombre que intercedió por el favor de un pueblo débil que quería agradar a Dios. Lo misterioso de todo eso, que a pesar de la inclinación idolátrica, pecadora, perversa, que el pueblo de Israel tenía en lo más profundo de su corazón, Dios le había prometido a esos 2 ancianitos que a toda su descendencia Él lo iba a bendecir. ¿Y sabe qué? Cuando nosotros creemos no solamente en el Cristo que nos salva, no es solamente la obra de Cristo, sino es también la persona de Cristo. La obra de Cristo nos salva, pero la persona de Cristo nos enseña a vivir en salvación, nos enseña a vivir en libertad. Yo le pregunto, ¿por qué vino Jesús? Juan 3:16 dice que vino porque Dios nos amó de una manera tan grande que dio a su único hijo. Ok, eso fue el deseo de Dios. Pero ¿por qué deseo vino Cristo? Cristo vino por el deseo de agradar a su Padre. Todo lo que Jesús hizo en la tierra no le sumó, no le aportó beneficio a Jesús como hijo, a Dios el Hijo, sino que Dios el Padre quiso. Y sabe que hay muchas cosas que inicialmente nos van a perjudicar, pero es la voluntad de Dios. Hay muchas cosas que en el momento no nos vamos a sentir que 2 por 2 nos da 4, pero la vamos a hacer porque es la voluntad de Dios. ¿Y sabe qué va a pasar? A la larga, Dios nos va a bendecir. Esta mañana mencionaba, ahora lo voy a mencionar, pero con menos información, que en un momento cuando yo trabajaba en una factoría aquí, hace como unos 10 años o más, sí, como más de 10 años creo, sí, más de 10 años, Angelina no estaba nacida. Trabajaba ahí, tenía buena, me pagaban en ese tiempo, era la factoría que más pagaba de toda esta región por acá. Beneficio, incentivo, bonos, tantos días, los mejores seguros y todo. Mi esposa embarazada. Un hombre de un lugar local me hizo una propuesta, ganando como unos 500 pesos menos semanal. Y decía yo esta mañana, de manera paradójica, cometí el error de orar por eso. Señor, mira, una mujer embarazada. Y Dios me dijo, si algo es legal, me lo dijo audiblemente. Esta vez yo escuché desde afuera, no en mi corazón. Como yo estoy hablando ahora y usted me escucha así mismo, yo escuché la voz de Dios. Que me dijo, si algo es legal, si es bíblico, si algo es legal, es bíblico y es para mi gloria, es mi voluntad. Yo dije, gracias Señor. Y acepté el trabajo, ganando como 500 o 400 tal vez semanal menos, sin seguro médico, sin ningún beneficio, y yo tenía que reportar yo, o sea, nada que ver con eso.
con una mujer embarazada, que usted sabe, la verdad yo no pensé en consecuencias, yo pensé en obedecer lo que el Señor me estaba diciendo. En el momento, ¿cómo le fue mal? Claro, me fue mal. Pues perdí todos esos beneficios y todos esos ingresos. Ahora lo interesante es que en ese lugar donde yo fui, yo aprendí cosas, que eso que aprendí en ese lugar es lo que me sustenta a mí, a mi familia económicamente hoy. La empresa, el negocio que yo vivo hoy, lo aprendí en ese lugar. Quiere decir que aunque inicialmente eso me perjudicó, Dios me llevó porque Dios quería darme una enseñanza que ya luego yo iba a poder aplicar. Pero si a mí me hubiese dirigido los deseos, yo hubiese dicho, allí me conviene más. ¿Por qué me conviene más? Porque hay más dinero y más beneficio. Sí, pero es que no eres tú ni los deseos tuyos. El centro de tu vida es Dios. ¿Cuántas personas, señores, abandonan cosas y dejan cosas por sus deseos? No me sentía cómodo, me sentía estresado. ¿Y qué no se trata de ti? Y perdóname. De hecho, tú estás aquí. Alguien le recomendaba, escuché a alguien decir, yo recomiendo, escuché a alguien que tiene 16, son 16 hermanos, decir, yo le recomiendo a la gente que no tengan más de un hijo, porque la cosa se va a poner difícil. Y yo decía, pero si su mamá hubiese pensado así, él no estuviera vivo, porque son 16. Cuando yo pienso en mí, pues la gente afuera no es muy importante, pero cuando yo pienso en que el centro es Dios, yo voy a vivir una vida, señores, no una vida religiosa, una vida de calidad. Yo voy a tener paz y felicidad ahora con lo que tengo y con lo que me falta. Pero ¿sabe qué? La diferencia es que el único que subía al monte era Moisés. El único que tenía relación con Dios directa era Moisés. Tú puedes a partir de hoy tener una relación sin intermediarios. Tú eres hijo de Dios, tú eres hija de Dios. De verdad. Lo que tú tienes es que creerlo. Pastor, pero ¿y Dios me va a perdonar? Es tan fácil. No, es muy difícil. Le costó la vida de su hijo. Para ti es gratuito, pero costó mucho. Tiene un alto precio. Es tiempo de que como iglesia nosotros sepamos que las promesas de Dios se reciben por fe. La ley no es mala, quien la dio fue Dios, pero el hombre es débil y no tiene la capacidad de cumplir la expectativa de Dios. La ley lo único que sirve es para hacernos reconocer lo que Dios tiene para nosotros y lo débil que somos para recibirlo. ¿Sabía el pueblo de Israel que Dios tenía poder? Sin lugar a dudas, era su Dios. Lo había liberado de la esclavitud. Pero ellos no tenían el poder de cumplir nada de lo que Dios esperaba. ¿Por qué? Porque se le olvidó que la promesa le fue dada a un hombre débil que no hizo nada, solo creyó y obedeció. En Egipto se le robaron su identidad de hijo y empezaron a comportarse como egipcios, como esclavos. No eres esclavo, no eres esclava. Eres libre, puedes elegir. ¿Sabes por qué tú puedes pecar? Pastor, los cristianos, los hijos de Dios pueden pecar, sí. Y eso no es malo. Y yo sé que me están grabando. Bueno, eso es malo y es bueno. Pecar, sí, es malo y es bueno. Puedo decir eso ahora, ¿verdad? Porque no soy famoso. Si lo dice otro, tal vez se va a virar. Pero le voy a explicar por qué. Es malo porque pues hiciste algo que Dios te dice que no haga. Y es bueno porque te dice que eres un ser libre, que puedes hacer lo que tú quieras, lo bueno o lo malo. Ahora te voy a decir algo. Cuando tú no eras hijo de Dios, cuando tú vivías muerto en tus delitos y pecados, tú no podías elegir pecar o no pecar. Tú podías elegir entre un pecado y otro. No podías elegir hacer la voluntad de Dios, porque estabas muerto a las cosas de Dios. Ahora tú fallas, ahora tú pecas,
¿Sabe por qué? Porque eres libre. Así que lo malo es que todavía, ¿verdad? Cae en lo que sabes que no debe hacer. Lo bueno es que ya eso es síntoma de libertad. Ahora, ¿qué tienes que hacer? Subir al monte por segunda vez y pedir misericordia. Y la misericordia no es que Dios te va a dar una licencia para que peques todo lo que tú quieras porque Él te perdona. Y aunque es así, pero la misericordia es esa capacidad de descansar no en mi justicia, sino en la justicia de Dios. Y cuando yo descanso en Dios, entonces todos mis deseos se controlan, pues ahora quien me gobierna es Dios. Cuando Dios me gobierna, toda mi vida está bajo su control porque ya yo no me gobierno. La vida que nos ofrece Jesús es una vida de paz y de libertad. El esclavo no puede servir a Dios, pues es esclavo. Así que lo primero que Dios quería hacer con el pueblo de Israel era enseñarle que todavía en sus mentes eran esclavos y necesitaban un proceso de transformación por medio de la misericordia. Fue lo que acudió Moisés. Así es, o sea, que el hombre que recibe la ley depende de la misericordia y de la gracia de Dios. Hola, ¿qué tal? Bendiciones. Soy el pastor Livio Espíritu Santo de la iglesia Hope Community Church y estoy aquí para agradecerte. Agradecerte porque ya tenemos nuestro segundo servicio en nuestra iglesia todos los domingos y estamos próximos al tercer servicio gracias a tu apoyo, gracias a tu identificación con lo que hacemos en el reino de Dios. Pero ahora también estamos en todas las plataformas digitales y al igual que estás con nosotros de manera presencial, tienes que suscribirte a todas nuestras plataformas digitales, YouTube, Facebook, Instagram. ¿Por qué? Porque todos nuestros servicios estarán transmitiéndose de manera live. Al suscribirte y compartir todo nuestro contenido, te agradecemos por ser parte de la expansión del reino de Dios en Hope Community Church. Bendiciones.